Dicen que los hombres fuertes no lloran, pero ¿qué ocurre cuando un hombre ha cargado con esa fuerza durante tanto tiempo que empieza a pesarle cuando incluso los hombros más fuertes necesitan un lugar seguro donde descansar? ¿Qué tipo de momento podría sacudir de verdad a alguien como Noah Brown hasta la médula? Conocido por los fans como la mente inventiva de la familia Brown, admirado por su lealtad, inteligencia y tranquila resistencia, Noah nunca fue un miembro más del reparto de Alaskan Bush People. Era el tono emocional de la serie, aquel cuya presencia equilibraba la garra con el corazón. Y entonces, en 2025, todo cambió. Surgieron noticias que nadie esperaba, y menos que nadie el propio Noah. Fue el tipo de revelación que dejó a los fans atónitos y a las conversaciones en ebullición porque golpeó en un lugar que nadie creía vulnerable. Lo que ocurrió exactamente, cómo respondió Noah y por qué los espectadores lo sintieron tan profundamente pronto, sería imposible de ignorar. Para entender por qué este momento importó tanto, hay que entender el mundo que lo formó. Alaskan Bush People invitó a millones de espectadores a imaginar una vida despojada de las comodidades modernas, sin escuelas, electricidad ni internet. Desafiaba al público a preguntarse cuánto durarían ellos en esas condiciones. Un día, una semana, una hora. Cuando Discovery Channel estrenó la serie en mayo 2014, presentó a una familia que había elegido el aislamiento frente a la comodidad, la naturaleza salvaje frente a la sociedad. Liderados por el patriarca Billy Brown y la matriarca Amy Brown, junto con sus 7 hijos, los Brown presentaban un modo de vida que parecía a la vez extremo y extrañamente convincente. Desde el primer episodio los espectadores se sintieron atraídos por la mezcla de supervivencia e ingenio y el peso emocional de vivir lejos de lo que la mayoría de la gente considera normal. La premisa de la serie era sencilla pero extraordinaria en su ejecución. Rodada en lugares remotos como Copper Center, Hoonah y la isla de Chichagof, la serie seguía a los Brown mientras construían casas con materias primas, cazaban y pescaban para alimentarse y soportaban inviernos brutales sin tecnología moderna. Las temporadas posteriores documentaron su traslado al condado de Okanogan, Washington, introduciendo nuevos terrenos y retos desconocidos mientras intentaban mantener sus principios de vida sin conexión a la red. El estilo de vida retratado no era accidental ni forzado, sino una decisión consciente de vivir en armonía con la naturaleza basándose en el trabajo duro e incesante, la creatividad y la cooperación. Cada episodio mostraba su determinación arrastrando a los espectadores a un mundo que se sentía a la vez duro y profundamente humano. La dinámica familiar desempeñó un papel fundamental en el éxito de la serie. Billy Brown era el guía, el maestro de la supervivencia y la independencia, que transmitía los conocimientos adquiridos a través de las dificultades. Amy Brown aportaba la base emocional, equilibrando las exigencias físicas de la vida en la naturaleza con compasión y fortaleza. Sus hijos, Matt Bam Bam Bear, Gabe, Noah, Snowbird y Rain, aportaban cada uno sus propias personalidades y habilidades. Verlos construir refugios, cuidar de los animales y enfrentarse a un clima implacable forjó una conexión entre el público y la familia que iba más allá del entretenimiento. Los espectadores no solo veían sobrevivir a los Brown, sino que los veían crecer juntos. El programa, sin embargo, no estuvo exento de polémica. Surgieron dudas sobre su autenticidad y los problemas legales siguieron cuando la familia se enfrentó a acusaciones relacionadas con reclamaciones de residencia en Alaska. Los críticos argumentaron que algunas escenas eran exageradas o escenificadas, señalando momentos filmados cerca de zonas pobladas que contradecían la idea de un aislamiento total. Aún así, nada de esto disminuyó la lealtad de la base de fans. Para muchos espectadores, los Brown representaban la resistencia, la adaptabilidad y el valor de vivir la vida según sus propios términos, independientemente del juicio externo. En febrero de 2021, la muerte de Billy Brown, a la edad de 68, supuso un profundo punto de inflexión. Su fallecimiento reconfiguró tanto a la familia como a la serie,
obligándoles a superar el duelo al tiempo que intentaban preservar el estilo de vida que él había construido. La serie documentó esta dolorosa transición, añadiendo profundidad emocional y recordando a los espectadores que detrás de la narrativa de supervivencia había personas reales que se enfrentaban a una pérdida real. La familia siguió adelante, honrando el legado de Billy, continuando los proyectos que él había iniciado y adaptándose a nuevas responsabilidades en su ausencia. A lo largo de 14 temporadas, Alaskan Bush People se convirtió en algo más que una serie de telerrealidad, se convirtió en un fenómeno cultural que suscitó debates sobre la vida fuera de la red, la ética de la telerrealidad y los límites de la autosuficiencia. Incluso después de que la serie concluyera en diciembre de 2022, los Browns siguieron en contacto con su público a través de apariciones públicas y aventuras personales manteniendo viva su historia. Para muchos seguidores, la serie sigue siendo un viaje singular, un testimonio de resistencia, elección y resiliencia. Para Noah Brown, esos años fueron formativos en formas que los espectadores solo están empezando a comprender. Crecer en condiciones extremas forjó instintos de supervivencia y profundos lazos familiares que dieron forma a su identidad mucho después de que las cámaras dejaran de rodar. Nacido el 18 de julio de 1992 como sexto hijo de la familia Brown, Noah pasó su infancia lejos de las ciudades, las aulas formales o las distracciones modernas. La naturaleza se convirtió en su maestra. Aprendió a cazar, pescar y construir con cualquier material disponible, pero lo más importante es que aprendió a pensar de forma creativa. Mientras que sus hermanos solían centrarse en el trabajo físico y la exploración, la mente de Noah siempre trabajaba en una dirección diferente. Era el inventor silencioso, el que veía posibilidades donde otros veían obstáculos. De niño, en lugar de limitarse a jugar con objetos, los desmontaba estudiando cómo encajaba cada pieza. Lo que podría haber parecido simple curiosidad era algo más profundo, un impulso por comprender cómo funcionaba el mundo en su nivel más fundamental. Esa perspectiva única es lo que hizo que los fans conectaran tanto con él. Noah no se limitaba a sobrevivir a la naturaleza, sino que la interpretaba, le daba nueva forma e imaginaba lo que se podía construir a partir de ella. Por eso los sucesos de 2025 resonaron con tanta fuerza. Cuando alguien conocido por su fortaleza, inteligencia y tranquila estabilidad se enfrenta a un momento de vulnerabilidad, obliga a todos los espectadores a reconsiderar lo que significa realmente la fortaleza. La historia de Noah Brown no trataba solo de la supervivencia en la naturaleza, sino de la resistencia del corazón, del coste de ser siempre fuerte y de los momentos en que incluso las personas más resistentes necesitan apoyo. Llamémoslo deseo de crear. Por eso cuando Discovery Channel lanzó Alaskan Bush People, Noah tenía 21 años. Y como el resto de su familia, no sabía lo grande que se haría el programa, ni que millones de personas pronto verían todos sus movimientos. Los productores quedaron fascinados por la personalidad de cada uno de los miembros, y el genio silencioso de Noah destacó rápidamente. No era un simple superviviente más que blandía un hacha o pescaba. Era el pensador, el solucionador de problemas y el hombre capaz de construir algo útil con los mismos desechos que otros tiraban. Uno de los primeros momentos memorables de Noah en la serie fue cuando creó inventos sencillos pero ingeniosos para ayudar a su familia a vivir más cómodamente en la naturaleza. Diseñó artilugios como lavadoras eólicas, bombas de agua caseras e incluso un generador que funcionaba con una bicicleta. En mi opinión, eso sí que es creatividad. En un abrir y cerrar de ojos su creatividad transformó el programa que pasó de ser una simple historia de supervivencia a algo más inspirador y educativo. Los espectadores empezaron a ver que la supervivencia no era solo cuestión de fuerza física, sino también de inteligencia, innovación e imaginación. ¿Alguna vez has visto un objeto roto y le has visto una nueva utilidad? Así funcionaba la mente de Noah cada día. Pero salir en televisión no siempre fue fácil para Noah. Mientras sus hermanos prosperaban en las excursiones de caza y los desafíos al aire libre, él solía preferir los ratos tranquilos para construir o leer. Esto le hacía diferente, y a veces esa diferencia se malinterpretaba.
Incluso entre sus hermanos la forma de pensar de Noah podía diferenciarlo. Una vez admitió que estar en el programa le resultaba extraño porque su instinto era solucionar problemas, no actuar ante las cámaras. Aún así se adaptó y demostró al mundo que había más de una forma de sobrevivir en la selva. Con el paso del tiempo el papel de Noah en el programa se fue consolidando. Cada vez que la familia se enfrentaba a un problema que requería creatividad o rapidez mental, todas las miradas se volvían hacia él. Ya fuera ideando cómo hacer más eficiente su cabaña o encontrando una forma más fácil de almacenar alimentos, Noah siempre tenía un plan. En un episodio en el que la familia necesitaba luz pero no tenía electricidad, Noah improvisó utilizando pilas papel de aluminio y tarros. No era nada del otro mundo, pero funcionó. Esa era la esencia de su carácter: encontrar soluciones donde otros solo veían obstáculos. No es eso de lo que realmente trata la vida, de convertir tus límites en algo que ilumine tu camino hacia adelante. Mientras que su familia construyó su reputación sobre la fuerza, la lealtad y la resistencia, Noah construyó su invención y su intelecto. Era conocido por citar libros de ciencia, experimentar con maquinaria y dibujar diseños en la tierra. Algunos fans le llamaban el inventor de los arbustos, un apodo que le acompañó durante toda la serie. Otros admiraban su capacidad para aportar un toque de modernidad al estilo de vida salvaje. Curiosamente, era este equilibrio lo que le hacía tan intrigante de ver. A veces Noah parecía retraído y prefería la soledad a las actividades en grupo. Una vez confesó que estar rodeado de cámaras le ponía ansioso y que a menudo se sentía más cómodo detrás de su mesa de trabajo que delante de los focos. ¿Alguna vez ha sentido que el mundo le miraba pero usted solo quería un lugar tranquilo para pensar? Eso es exactamente lo que Noah vivió durante años. Sin embargo, incluso con la presión de la fama y las tensiones familiares, Noah se mantuvo fiel al programa y a la visión de sus padres. Respetó el sueño de Billy Brown de crear un estilo de vida autosuficiente y a menudo utilizó sus habilidades para acercar ese sueño a la realidad. Cuando la familia se trasladó de Alaska a Washington, después de varias temporadas, Noah asumió más responsabilidades ayudando a construir nuevas estructuras y sistemas para hacer su vida más fácil en el nuevo terreno. Sus inventos se hicieron más avanzados reflejando lo mucho que había crecido como hombre y pensador. Los fans elogiaban con frecuencia la simpatía de Noah como el más afín de los niños Brown. A veces sus hermanos buscaban emociones, pero Noah buscaba comprensión. Demostró que la inteligencia consistía en sacar el máximo partido de lo que se tiene, más que en tener títulos o certificaciones. El programa tenía un significado más profundo por su capacidad de pensar de forma diferente. Hizo que los espectadores se dieran cuenta de que la cooperación entre el corazón y la mente es tan crucial para la supervivencia como la destreza física. Sin embargo, el papel de Noah entre los habitantes de los matorrales de Alaska mostró algo increíblemente humano en él, a pesar de su fama y admiración. A veces parecía inseguro, sus inventos no funcionaban, y su comportamiento reservado contradecía el espíritu audaz de su familia. No obstante, siempre volvía centrado y humilde, decidido a intentarlo de nuevo. Durante su estancia en el programa, Noah habló de la vida y la supervivencia en la naturaleza. Cada creación, concepto y obstáculo que encontró le ayudó a convertirse en la persona que es hoy. Mientras los admiradores reflexionan sobre su trayectoria, queda una pregunta por responder. ¿Se reconoció alguna vez plenamente a Noah, o las duras realidades de la vida en la naturaleza oscurecieron su genio? Tal vez sea ese misterio lo que hace tan interesante su historia. Matrimonio y amor. Es posible que el amor florezca en la naturaleza, lejos de las comodidades de la vida contemporánea. A Noah Brown le funcionó. En lugar de transcurrir en las ajetreadas ciudades de Estados Unidos, su historia de amor comenzó en los apacibles rincones de una casa construida en plena naturaleza. Mientras filmaba a los habitantes de los matorrales de Alaska, conoció a Reina Lisha, la mujer que cambiaría su vida para siempre. Era tranquila, inteligente y amable, y parecía entender a Noah mejor que nadie. Como dos personas que se buscan en silencio, congeniaron enseguida. Rain apareció por primera vez en la 6ª temporada de la serie
y los telespectadores se dieron cuenta de que a Noah se le iluminaba la cara cada vez que estaba cerca de ella. Lejos de las cámaras era tímido y reservado, pero cerca de ella era diferente. Sonreía más, hablaba en voz baja, pero con determinación. Era como si hubiera encontrado una parte de sí mismo que le había faltado todo el tiempo. Sus primeras conversaciones eran sencillas pero profundas, llenas de curiosidad y risas. Hablaban de sueños, inventos y fe. No venían del mismo mundo, pero sus corazones hablaban el mismo idioma. Su relación se desarrolló en silencio. A diferencia de los momentos ruidosos y llenos de acción de la gente de la sabana de Alaska, la historia de amor de Noah y Rain se desarrolló lentamente, casi con ternura. Él solía dejar de filmar para pasar unas horas con ella, enseñándole las habilidades de la vida salvaje, mientras ella, a su vez, le recordaba la belleza de la compañía. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de tener a alguien con quien compartir el silencio, alguien que escuchara cuando la noche parecía demasiado larga. ¿Alguna vez has conocido a alguien que te hiciera olvidar el ruido que te rodea? En eso se convirtió Rain para Noah. Después, en abril de 2017, Noah hizo oficial su amor pidiéndole matrimonio a Rain. Fue un momento muy sentido, y aunque las cámaras captaron partes del mismo, la emoción fue real. La describió como la persona que le hizo sentirse comprendido, y vio su corazón más allá de la fama y el desierto. Su boda tuvo lugar el 15 de agosto en Idaho, y fue una ceremonia sencilla pero emotiva, a la que asistieron familiares cercanos. Noah, vestido con un traje tradicional, no se parecía en nada a los rudos bosquimanos a los que estaban acostumbrados los aficionados. Parecía en paz, parecía enamorado. Para Noah, el matrimonio no consistía solo en encontrar pareja, sino en encontrar un hogar. La pareja no tardó en dar la bienvenida a su primer hijo, Elijah, en febrero 2019. La llegada de su bebé supuso una inmensa alegría para la familia y los fans que habían seguido su historia de amor desde el principio. Noah hablaba a menudo de cómo la paternidad le cambió y le hizo más protector y paciente. 2 años más tarde, dieron la bienvenida a su segundo hijo, Adam, completando así su pequeña familia. Ver a Noé con sus hijos en brazos le recordó lo lejos que había llegado de ser un niño que construía herramientas en la naturaleza a un hombre que formaba su propia familia. Sin embargo, incluso el amor puesto a prueba por la naturaleza y la fama no está exento de tormentas. El matrimonio trajo consigo felicidad y desafíos. Vivir bajo la atención pública no era fácil, y la presión de la fama a veces pesaba sobre ellos, pero como en los cuentos de hadas, el amor lo conquistó todo. Toda gran historia de amor tiene sus momentos tranquilos, esas escenas privadas que las cámaras nunca captan. Noah y Rain también compartieron esas noches bajo las estrellas largas, charlas sobre la fe y risas que resonaban en el desierto. Su matrimonio recordó a los espectadores que el amor, como la supervivencia, requiere esfuerzo, paciencia y fe. Quizá por eso su historia llegó a tantos corazones. Demostró que incluso en un lugar donde todo es salvaje e incierto, el amor aún puede encontrar el camino de vuelta a casa. La vida bajo presión. Desde la distancia, la vida natural puede parecer serena, pero era cualquier cosa menos eso para Noah Brown. El otrora libre empresario se encuentra desgarrado entre 2 mundos exigentes después de casarse y tener una familia. Intentaba crear un mundo tranquilo y lleno de amor con su mujer y sus hijos, y el otro era el mundo de los habitantes de la sabana de Alaska. Noah tenía que mostrar la valiente fachada de un hombre al mando capaz de construir, reparar y soportar cualquier cosa cada mañana cuando rodaban las cámaras. Sin embargo, bajo esa fortaleza yacía un corazón que se resquebrajaba silenciosamente bajo la tensión. Las expectativas aumentaron a medida que crecía la popularidad de la serie. Los fans querían más, los productores querían drama, y se esperaba que la familia Brown mantuviera viva su imagen salvaje incluso cuando la vida real se volvía demasiado pesada. Noah ya no era solo un hijo o un hermano, era un marido y un padre con responsabilidades más allá de la pantalla. ¿Cómo compaginar ser una estrella de la televisión y un hombre de familia cuando ambos mundos exigen todo de ti? Esa pregunta le atormentaba.
A menudo intentaba sonreír para las cámaras, pero las grietas empezaban a aparecer. Los días de rodaje se alargaban más que antes, y los largos viajes lejos de su familia hacían que Rain se sintiera solo. Intentó comprenderlo, pero la presión del aislamiento y el escrutinio público empezaron a pasarle factura. Los fans podían percibir un cambio. El mismo hombre que antes hablaba apasionadamente de inventos y sueños, ahora parecía distante, sus risas menos frecuentes, sus ojos más pesados. La vida en el monte exigía un esfuerzo constante. Cazar, construir y reparar eran rutinas diarias, pero la supervivencia emocional era más difícil. Noah se debatía entre su lealtad al legado familiar y su devoción por su mujer y sus hijos. Quería hacer felices a todos, pero ¿cómo iba a conseguirlo cuando su propio corazón estaba exhausto? A veces daba largos paseos en solitario por el bosque buscando la paz entre los árboles. Era el único lugar donde podía respirar sin sentirse observado. ¿Alguna vez has cargado con un peso tan grande que hasta el silencio se siente fuerte? Eso era con lo que vivía Noah cada día. Entonces llegaron los rumores. En Internet empezaron a circular susurros de que Noah y Rain tenían problemas matrimoniales. Al principio los ignoró creyendo que la verdad hablaría por sí sola. Pero a medida que los días se convertían en semanas, el ruido se hacía más fuerte. Los fans analizaban cada detalle, desde su ausencia en las redes sociales hasta los momentos del programa en los que parecían distanciados. Algunos afirmaban que vivían separados, otros que la fama les había cambiado, y fue devastador para un hombre que valoraba la intimidad. Noah siempre había sido protector con su familia, y la idea de que extraños hablaran de su matrimonio le dolía profundamente. La presión mediática añadió otra capa a su lucha. Quería defender a su mujer, decir la verdad, pero también quería paz. Hablar solo provocaría más caos, así que optó por el silencio aunque le quemara por dentro. También Rain se retiró de la vista pública, centrándose en sus hijos y esperando que pasara la tormenta. Pero el silencio tiene una forma de alimentar los rumores, no de acabar con ellos. En casa las cosas no eran tan de color de rosa. Noah intentaba ser el mismo marido y padre cariñoso, pero el estrés se colaba a menudo en sus momentos de tranquilidad. Cada discusión parecía más pesada, cada malentendido duraba más. Estaba cansado no del desierto, sino de intentar mantenerlo todo unido. Las cámaras solo captaban lo que se les permitía ver, pero Noah era un hombre que luchaba por proteger a su familia y su cordura detrás del objetivo. El peso de la fama había convertido lo que una vez fue una apacible historia de amor en una vida de constantes cuestionamientos. Quería arreglarlo todo como siempre hacía con sus inventos, pero esta vez ninguna herramienta, ningún diseño, ningún plano podía ayudarle. ¿Cómo se repara algo invisible, algo que está dentro del corazón? Esa pregunta rondaba por su mente cada noche, y entonces, justo cuando parecía que las cosas se iban a calmar, ocurrió algo inesperado que cambiaría para siempre la forma en que los fans veían a Noah y a su familia. ¿Qué ocurría realmente detrás de los objetivos de las cámaras? ¿Qué fue del amor que una vez pareció inquebrantable? Los espectadores solo podían preguntárselo, esperando a ver qué ocurría a continuación. Separación desgarradora. El anuncio se sintió como un trueno en un cielo inmóvil cuando llegó. Noah Brown y su esposa Rain Brown se sentaron ante la cámara, sus rostros sobrios, su mundo cambiando en ese momento público. Dijeron las palabras con voz cuidadosa, habían decidido separarse. El año era 2025, y la conmoción se irradió hacia el exterior desde aquel vídeo, fracturando la vida que una vez pareció tan estable. El hombre que tanto construyó con sus manos y su corazón, veía ahora cómo su hogar compartido se convertía en algo que ya no habitaba de la misma manera. Noah hablaba de que le habían pedido que se mudara. Se trasladó a la cabaña de invitados, alejada de la casa principal, alejada del ritmo cotidiano que solía conocer. Describió que veía a sus hijos los fines de semana, que seguían queriendo, que seguían intentando aferrarse a algo. Sin embargo, en esas palabras había un temblor. Era un padre, sí, un marido, sí, pero también alguien que creía en una sociedad, y esa sociedad ahora se reseteaba en cuestión de segundos.
Imagina que tu rutina, tu identidad y tu hogar cambiaran de la noche a la mañana porque la persona en la que más confiabas te pidiera espacio. Para Noah, esa se convirtió en la nueva realidad. Hubo un momento en ese vídeo en el que los ojos de Noah estaban un poco llorosos y el quiebro en su voz fue más allá para decir a los espectadores lo que la declaración curada no pudo verle contener las lágrimas. Había construido una vida en torno a su familia, el amor y la supervivencia en lo salvaje y lo desconocido. Lo salvaje había sido su aliado. Ahora el desconocido llevaba el rostro de sus matrimonios deshaciéndose. Repetía que seguirían siendo cordiales, que no estaban aquí para golpearse mutuamente y que estaban trabajando en las cosas. Pero bajo la superficie había un hombre herido intentando compaginar la calma pública con el caos privado. Rain también ofreció palabras tranquilas pero firmes. Dijo que se sentía mejor. Dijo que se sentía mejor en su propio espacio. En esas frases se esconde el relato de dos vidas que se separan. Para Noah, oír que ella se quitaba ese peso de encima significó también oír el cambio silencioso de su propio papel en la historia que compartían. Antes había sido su hogar y compañero de sueños el co-creador. Ahora era un invitado incluso en su propia historia. El efecto en él fue más profundo de lo que los aficionados podrían ver. Las cámaras ya no solo captaban sus inventos, su fuerza silenciosa y su espíritu de arbusto, sino a alguien que se debatía entre el arrepentimiento, la nostalgia y el dolor del cambio. Miró las imágenes a sus hijos, su cabaña, y debió de preguntarse qué parte de esta vida podía seguir llamando suya. El hombre que resolvía problemas mecánicos en inviernos gélidos se enfrentaba ahora a un rompecabezas para el que no existía ninguna herramienta. ¿Cómo se reconstruye un matrimonio? ¿Cómo se rediseña la confianza cuando los cimientos se han tambaleado? Las redes sociales se convirtieron en un espejo de su dolor. Mensajes pidiendo ayuda, declaraciones sobre su situación y comentarios crípticos que hablaban de dolor. Pidió espacio, pidió intimidad y admitió que necesitaba encontrar un lugar donde vivir. La naturaleza salvaje le había ofrecido antes refugio. La cabaña de invitados le parecía ahora el símbolo de la separación. Cazaba, construía y arreglaba cosas. Sin embargo, quedaban partes de su mundo interior que se rompían en silencio. El hombre que manejaba hachas y cables eléctricos ahora manejaba el desamor. A pesar de lo ocurrido entre Noah y su exmujer, su amor por los niños se mantuvo. Pero tuvo que aprender a ser padre sin el mismo anclaje de pareja y hogar. El papel cambió. Se convirtió en el padre que vigila desde la cabina de invitados. En presencia de los demás, se convirtió en el marido cuyo anillo permanecía en su dedo. El simbolismo le pesaba. Al final de su anuncio, esta pregunta persistente no fue formulada, pero era obvia para cualquiera que estuviera mirando. ¿Qué pasaría después? El hogar que una vez zumbó con sueños compartidos comenzó a resonar de manera diferente. Noah se paró en un umbral que él no había invitado. Buscó tierra firme incluso cuando el bosque que también conocía le rodeaba. Se preguntó si el constructor que había en él sobreviviría a esta estación. Se preguntó si su corazón encontraría el camino de vuelta o la separación le definiría más que el hogar que una vez compartió. La vida de Noah siempre se había basado en la supervivencia artesanal. Ahora se ha convertido en sobrevivir a la vida que él mismo había creado. El siguiente capítulo se avecinaba incierto y cargado de posibilidades. ¿Qué hay de nuevo? Desde aquella desgarradora separación, la vida de Noah Brown ha adoptado un nuevo patrón lleno de tranquila reflexión, reconstrucción y un profundo deseo de mantener a su familia cerca a pesar de la distancia. En febrero de 2025, Noah reveló que se había mudado a la cabaña de invitados, cercana a la casa principal de la familia, después de que él y Rain decidieran separarse. Rodeada de la misma naturaleza salvaje que siempre le había mantenido arraigado la cabaña, era pequeña pero serena. Se convirtió en un lugar de reflexión y soledad, donde aún podía sentirse conectado a la vida que antes había llevado con su mujer y sus hijos. Habló con delicadeza sobre el nuevo acuerdo, explicando que vería a sus hijos Elijah y Adam los fines de semana. Quería asegurarse de que seguían sintiéndose queridos y seguros, aunque las cosas a su alrededor cambiaran. Noah dijo que se centró en mantener sus rutinas lo más normales posible.
Continuó con los cuentos antes de dormir, los juegos al aire libre y las pequeñas lecciones sobre la naturaleza, con la esperanza de que sus hijos recordaran el amor más que la pérdida. Ese tipo de devoción tranquila se convirtió en su ancla durante la tormenta. Pronto corrieron rumores en Internet sobre quién tendría la custodia de los niños, pero Noah no tardó en aclarar las cosas. Afirmó que aunque Rain era la principal cuidadora, él seguía muy implicado en su crianza. Mencionó que para ver a sus hijos a menudo enviaba mensajes por adelantado, asegurándose de que las visitas transcurrieran sin problemas y en paz. Sus palabras reflejaban paciencia más que amargura, y muchos fans admiraron lo tranquilo y respetuoso que se mantuvo. En su tiempo a solas, Noah volvió a lo que mejor sabía hacer: el arte de la creación. Lejos del ruido de las cámaras de televisión, empezó a trabajar en nuevos proyectos por toda la Tierra. Reparaba viejas herramientas, trabajaba en diseños de energía solar y seguía desarrollando inventos sencillos sin conexión a la red eléctrica que pudieran facilitar la vida en la naturaleza. Su mente creativa encontraba sanación en el trabajo y sus manos se mantenían ocupadas incluso cuando su corazón se sentía apesadumbrado. Quienes le seguían en Internet notaron un cambio en su aspecto y su tono. Parecía más delgado y reflexivo, con un aire de serena madurez que solo se consigue tras soportar el dolor. A lo largo de los meses publicó menos, pero sus palabras eran poderosas y tranquilas cuando lo hacía. Escribió sobre el perdón, la fe y el valor de mantener la mirada en las cosas críticas. Noah soportaba las dificultades de la vida misma, no solo las de la vida salvaje. Permanece cerca de la propiedad familiar, viviendo lo bastante cerca como para ver a sus hijos a menudo, pero lo bastante lejos como para permitir la curación de ambas partes. Pasa el tiempo al aire libre haciendo manualidades, explorando y encontrando un nuevo sentido a la sencillez. Mientras otros miembros de la familia Brown siguen navegando por la fama y los cambios familiares, Noah ha optado por la quietud y la autorreflexión. Su historia se ha convertido en una de resiliencia en lugar de derrota. El hombre que una vez construyó máquinas a partir de chatarra y creó milagros de la nada, está reconstruyendo su corazón con la misma paciencia y determinación. Cada amanecer sobre las colinas de Alaska le recuerda que la curación es posible incluso cuando el amor se siente roto sin remedio. Pero una pregunta inquietante persiste mientras Noah se encuentra entre el hombre que fue y el hombre en el que se está convirtiendo. Después de darlo todo por su familia, su matrimonio y la vida que construyó en la naturaleza, ¿encontrará Noah alguna vez la paz que merece? ¿O la naturaleza finalmente ha tomado más de lo que dio? Muchas gracias por vernos. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale a me gusta, compártelo y suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir más contenidos atractivos. Te esperamos en nuestro próximo vídeo. Adiós por ahora.